en Es Cuestión de Ley. Gracias por seguir en sintonía con nosotros, tal y como lo anunciamos, el licenciado Sergio González García. Él es abogado y consultor en comunicaciones estratégicas, nos acompaña y para nosotros es un honor, un placer tenerte aquí, Sergio, una vez más. Nos encanta porque nos abres el conocimiento y pues vemos luces con temas que se han estado pues debatiendo en la palestra. En este caso, el tema de las impugnaciones. Me gustaría tu análisis al respecto porque a ver, hay quienes dicen que pues parece inédito la cantidad de impugnaciones que en estas elecciones se han presentado. ¿Cómo lo miras? Mi querida Edna Jaramillo, bueno, ya yo me siento en casa, Que gracias pues, por la esta es tu invitación. casa. Ya, así lo asumo, ¿ah? Esta es Agradecido. tu casa. Un gustazo estar aquí, el saludo a ti y a todo tu equipo de producción. La fiesta de impugnaciones, pasamos de una fiesta electoral, que es una palabra bien bonita, informal, pero que suena bien, a la fiesta de impugnación, y ya no desde el punto de vista bonito, sino desde el punto de vista de lo irónico. Obviamente no es una fiesta, pero mejor reír que llorar. Qué lamentable lo que tenemos, sea como sea, es un derecho. A ver, el tecnicismo existe y no está rebuscado. La impugnación existe, es un Ok. derecho, no es algo rebuscado o bajo la mesa y es un derecho que se tiene que mantener, por lo menos desde el punto de vista de este abogado, así lo considero. Sin embargo, hemos visto que a pesar de que han puesto trabas de dinero para que la audiencia entienda, impugnar es una Ujú. demanda. En verdad, el Claro. tecnicismo formal es demanda de nulidad. Es una nulidad electoral. Esta demanda de nulidad para hacer nulas, ya sea elecciones completas y repetirlas, o para hacer nulas las actas muy específicas que tienen que ser probadas, esta nulidad o impugnación, pues busca ya sea el reconteo o la repetición de las elecciones. La audiencia debe comprender que la repetición de las elecciones es la última decisión. No es que si una impugnación procede, van a venir una repetición de elecciones en mesas específicas. Lo que procede primero es un reconteo, si es que procede y se admite, y después, como última opción, si no hay remedio en el reconteo matemático, pues llamar a nuevas elecciones en mesas específicas. Antes de continuar con el diálogo, también dejo en esta introducción claro de que la demanda de impugnación requiere de $25,000 que Ujú. tienes que tener en liquidez comprobado y la fianza no solamente es la fianza con la aseguradora, sino que necesitas la liquidez completa y disponible de los $25,000 en una cuenta. Y si lo pierdes todo. Aclarar también que los montos son únicos, o sea, si impugno en un circuito plurinominal con varios diputados, Ajá. no es que son $25,000 por diputado, es un Excelente solo monto aclaración. por impugnar. Y también como, Perfecto. digamos, el último elemento para seguir con el diálogo dentro de esta introducción, importante destacar que las impugnaciones van a demostrar el concepto o la palabra de institucionalidad. ¿Por qué? Porque los jueces electorales no tienen ningún peso de ley. Hablando de cuestión de ley precisamente, los jueces electorales no tienen peso de ley para decidir si admiten o no admiten las impugnaciones. No tienen término, no tienen castigo. Usted que me escucha en la empresa Ajá. privada, en la empresa pública, usted su jefe lo manda a hacer un trabajo y le dice, dámelo en 2 días, si es algo sencillo, dámelo en media hora, dámelo en 10 minutos, si es algo fácil de Yapayán, buen panameño. Bueno, los jueces electorales no tienen término y sus jefes no le pueden poner término tampoco. Tenemos este tipo de vacíos en la ley, que no le podemos reclamar a un juez electoral ni siquiera el término de si admiten rápido o si admiten lento. Entonces son conceptos que están todos sobre la mesa y que bueno, son 22. Hay 22 diputados que por ahora no van a sentarse el 1 de julio, para ser claro, mientras no se resuelvan estas impugnaciones. Y Sergio, fíjate, hablas de admisión. En materia electoral, ocurre lo mismo que en materia penal, por ejemplo, donde a ti no necesariamente si se te admite un recurso es porque ya tú tienes la ventaja o te van pues a fallar a favor de lo que tú estás sustentando. A veces te admiten si cumpliste con las formalidades de ley por forma, pero eso no van ni analizan el fondo. ¿Cómo sucede en materia electoral?
La admisión ya es un paso a que tú cumpliste y probablemente te den la razón o no necesariamente. Como no, mis queridos hermanos y hermanas de este hermoso país, lleno de cosas complicadas, pero también lleno de cosas hermosas, para orientar, porque yo soy amante del derecho, pero también soy de la comunicación, al igual que tú, y por eso estamos tan en sintonía. Mucho cuidado, mi gente bella de este país, con el que usted ve haciendo show mediático, porque le recibieron un papel en una ventanilla. Y mucho cuidado, mi gente, con el que usted ve haciendo show, porque un juez le admitió, ojo con la palabra, As- admitió una demanda. Cuando alguien va a un juzgado, cualquier panameño puede presentar básicamente cualquier documento en una institución pública. Entonces empecemos por lo básico. Presentar un papel no es un logro y nadie te está dando la razón porque te pusieron un sello de recibido. Así Y que es. un juez te haya admitido, porque primero se recibe. Recibir no tiene ciencia. Recibir es que la persona de recepción te pone un sello de recibido y entró el papel. Punto final. La admisión es un poquito más técnica, no tan compleja, pero es más técnica. La admisión ya tiene requisitos dependiendo de la jurisdicción. Dependiendo si es un tema de una querella penal, o sea, un delito, si es una demanda civil, dígase daños y perjuicios, ejecución de deudas, etcétera, ese es otro tema, o dígase una impugnación electoral. Así como en todas las áreas hay requisitos, asimismo el Código Electoral, que es una ley de la República, tiene la lista de requisitos que son básicos, identificar una razón o causal, identificar las partes, el tema de la fianza. Hay que cumplir unos requisitos muy básicos para que entonces te admitan la demanda para empezar de cero el análisis de esa demanda. Entonces, para sintetizar cuál es el orden, se lo resumo súper breve porque buscar en el código electoral, si no eres abogado, Claro, no es tan cómodo. Es un PDF de 200 páginas. Se lo resumo directo al grano. Cualquiera puede presentar, pero para presentar necesitas tener la fianza. Esto no significa nada. Después viene la admisión. La admisión es una decisión unilateral del juez. O sea que la contraparte, lastimosamente, digo lastimosamente, no tiene oportunidad para oponerse con argumentos en contra para la admisión o no admisión. Es una decisión única del juzgado. Una vez que se admite, se le corre traslado a la parte impugnada y tiene 2 días hábiles para contestar la demanda. Una vez que contesta la demanda, el juez, en la brevedad posible, debe fijar directo al grano una fecha de audiencia y en esa audiencia hay un híbrido con el derecho penal y es una audiencia acusatoria. En esa audiencia hay interrogatorio y contrainterrogatorio cara a cara con testigos y hay práctica de pruebas testimoniales, pruebas periciales, o sea, de peritos expertos en la materia y pruebas documentales, análisis de documentos, en este caso acta sobre todo. Ese es el resumen. Después de ahí, lastimosamente, esto no es tan breve. Hay un derecho que ujú, todo ser humano tiene, me guste o no me guste, el derecho de la claro, doble instancia. ¿Qué significa esto para que no es abogado? Todo ser sí, humano en cualquier proceso donde lo estén acusando de lo que sea, tiene derecho, es un derecho humano, a que una instancia superior revise lo que sea que claro, hayan concluido de su caso. En este caso, esa instancia superior son los 3 magistrados del Tribunal Electoral. Cualquier decisión de admisión o no admisión, o cualquier decisión de fondo, o sea, conclusión final de si aceptan o no aceptan la impugnación, puede ser apelada para que los magistrados del Pleno del Tribunal Electoral revisen esta decisión y la mantengan o la revoquen. Este es el proceso correcto. y nos corremos el riesgo de si se demanda que se admita, demanda que es altamente probable que llegue el 1 de julio y los diputados impugnados pues no estén sentados en la Eso Asamblea te Nacional. iba a Esa eso, es nuestra realidad. es, exacto, exacto, porque fíjate, en el circuito 86, por ejemplo, con esta impugnación que recientemente presenta la mamá de Kathleen Levy, se afectan, me parece que 4 diputados del circuito. Entonces quiere Así decir es. que ellos, ante esta impugnación presentada el 1 de julio, no pueden sentarse en sus curules, en sus sillas. ¿Cuál es el Mira, escenario allí? desde el punto de vista teórico, eh, si se admite la demanda y está ya en grado de apelación o en primera instancia y no se ha resuelto, si no ha terminado el caso en palabras sencillas, Ajá,
ningún diputado, llámese como se llame, ningún diputado puede sentarse el 1 de julio, aunque haya ganado, aunque haya sido proclamado, no se pueden sentar el 1 de julio eh, si, si su demanda de impugnación no ha Está en sido trámite. resuelta. Entonces, esta es la Exacto. importancia de que los jueces electorales hagan historia y admitan solamente lo que genuinamente tenga debate. Lo que Claro, no tenga debate de fondo, los jueces electorales se tienen que parar firmes y no admitir. No admitir, porque admitir algo que no tenga sustento de fondo es solamente darle rienda suelta a un jueguito político para no permitir que mi contrincante esté sentado el 1 de julio para una votación de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, que es la finalidad, no de todas, pero de claro. muchas de las impugnaciones. Buenísimo ese último elemento que aporta Sergio, porque Es que la Junta algo Directiva se de va a eso, decidir en los primeros 10 días, en el primer día, perdón, en correcto, el primer día, no van a correcto. esperar a nadie de los impugnados. Eso es un interesante aporte, Sergio, para el conocimiento de toda la audiencia, porque se pensaría que, bueno, no pasa nada, no se sientan y ya, a esperar, pero eso es más profundo, porque mira lo que tú dices, o sea, ahí la conformación de la junta directiva y también a ver, de las diferentes, ¿cómo se le dice esto? Comisiones permanentes, Las comisiones, ¿eso también se tiene que definir en esos primeros 10 días o no totalmente. necesariamente? Bueno, la verdad es que un diputado que entre después por un tema burocrático de su proceso va a tener derecho, sin lugar a dudas, va a tener derecho de participar en comisiones. Sin embargo, quizás no es la comisión que más le guste o que más le agrade. O, por ejemplo, para hablar claro, ya más allá del tecnicismo legal, para hablar de política, por ejemplo, una junta directiva puede hacer que a los contrincantes que no se han podido sentar como diputados les den comisiones donde no son expertos. Entonces, por ejemplo, Mm, si tengo un médico, por ejemplo, si tengo un médico que va a ser bueno en la comisión de salud, alguien malo a nivel político puede, para ponerle trabas a ese médico, prohibirle ir a la comisión de salud y mandarlo a la comisión de relaciones exteriores para tratar de que pase pena. mm, Si tengo, por ejemplo, a un financista experto en claro. finanzas, contabilidad y economía, si manejo la junta directiva y uno de los impugnados es experto para la Comisión de Asuntos Económicos o la Comisión de Comercio, lo que hago es que le pongo una traba y lo mando para la Comisión de Asuntos Indígenas o la Comisión de Ambiente para que pase vergüenza y no pueda usar siquiera su expertise. Todas estas estrategias políticas se pueden manejar a Se nivel pueden de barajar. serruchadas de piso políticas. Ujú. La Junta Directiva puede definir este tipo de jugadas. Aparte, Ahora otro sí, dato más, también se sí, escoge el secretario general y el subsecretario general, que son puestos de coordinación de la Asamblea Nacional, y ese puesto se escoge el primer día para los 5 años. ¿y qué pasa con las comisiones más importantes que sabemos que son presupuesto y la comisión de credenciales? Esa también, los 10 primeros días. Seguro, seguro que es altamente probable. Excelente tu pregunta, porque para hablar claro, esa es la realidad que tenemos al frente. Ojalá fuera Ujú. una película de terror, pero no es nuestra realidad. Es altamente probable que un diputado impugnado que no se siente el 1 de julio porque su proceso esté abierto, no vaya a entrar. Por lo menos este año, eso cambia, pero por lo que no vaya a entrar ni a la comisión de credenciales, que toma la decisión de qué funcionario entra o no a puestos específicos de alto estándar, y tampoco va a entrar a la comisión de presupuesto. Diputado Exacto. impugnado que no se siente el 1 de julio, es muy difícil que le den play en buen panameño, usando el Sí, anglicismo, pero en buen panameño. Es bien exacto. difícil que le den play para la comisión de credenciales o de presupuesto. A esto nos enfrentamos. Quien domina la Así junta es. directiva de la Asamblea domina muchísimo, no solamente un otorgamiento de palabra, no, 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 domina las comisiones también. Sí, que esas son las dos más importantes. Pues desde mi punto de vista, creo que coincides con eso, ¿no? Presupuesto y Totalmente. credenciales. Así Sí, es. coincido, Muy, coincido. sí. Sergio, ya para ir finalizando, porque el tiempo está como que alcanzándonos, hablemos de esas expectativas que esperas tú con relación a la nueva política migratoria. ¿Qué se espera? Mira, yo espero orden, yo espero orden. La verdad que el tapón del Darién no se puede cerrar porque jamás ha estado abierto. Por lógica básica, tú no puedes cerrar
lo que no has abierto. Los accesos del tapón del Darién, ojalá se pudiese hablar de cerrar. Es que ya el Darién está cerrado como selva. Los accesos son accesos ilegales. Y si cierras una trocha específicamente, al día siguiente te abren otra. O sea, no es Sí, tan fácil como mandar Senafrón con las mejores armas a pararse firme en una trocha. Porque donde lo hagan, abren otra, porque hay intereses del narcotráfico y del crimen organizado, y son personas que tienen el dinero para así estructurar y es. abrirte una trocha en un día. Entonces no es cuestión de cerrar trocha, Absolutamente. ni cuestión de mandar hermanos panameños a pararse con una pistola en las trochas más importantes o en los ríos más importantes. No es tan fácil. Yo creo que necesitamos tener orden, y ese orden requiere de voluntad firme del Ministerio de Relaciones Exteriores. El presidente Gustavo Petro, desde mi criterio, y esta es mi opinión, eh, Sí, el presidente Gustavo Petro ha sido irresponsable e irrespetuoso con la República de Panamá. Yo creo que parte de la tarea de este gobierno es poner en sintonía al señor Petro, que empiece a respetar este país, que quede claro que ya no somos un departamento de Colombia. Mi respeto a Colombia, un hermoso país, un país maravilloso, pero que tiene un presidente en este momento, específicamente él como persona natural, no estoy hablando de todo el pueblo, estoy hablando solamente del presidente, tiene un presidente que ha sido irresponsable, y desde el punto de vista de la diplomacia tenemos que poner orden, porque si no ponemos orden con la estructura que se maneja desde Colombia, la estructura permisiva de Colombia, con respecto a la entrada del crimen organizado, pues jamás se va a resolver esto. Hay que entender que los seres humanos tienen dignidad, venga de donde vengan, y esos migrantes tienen derechos humanos. Esos migrantes no sí. los podemos dejar morirse de hambre, ni los podemos meter preso, porque ser migrante no es Ujú. un delito. No es un Entonces hay que delito. separar. Los migrantes tienen dignidad y tienen derechos humanos. Ni los podemos dejar morirse de hambre, ni, ni los podemos dejar en la cárcel. No se puede meter preso por ser migrante per se. Pero los Claro. criminales que sí se filtran dentro de esos migrantes, y los criminales que lucran del dolor de esa gente huyendo, a eso sí hay que ponerle orden. Entonces, Claro. es un trabajo del Ministerio de Relaciones Exteriores, y que bueno, como eso no se va a detener de un día para otro, también hay que fortalecer a Senafrón y al Servicio de Migración, que lo han hecho muy bien y bueno, lo tienen que hacer mejor, porque todo en la vida se puede mejorar, para fortalecer la prevención de que dentro de esa gente sufriendo no se vayan a colar narcotraficantes, terroristas o personas huyendo, pero huyendo de la ley de otros países. Entonces, más o menos esas son las iniciativas. No es fácil, no hay una solución concreta, Sí. pero Panamá se tiene que parar firme, primero desde el lado de la prevención migratoria, y segundo desde el lado de las relaciones exteriores, para hacernos respetar con el gobierno del señor Petro. No hay una varita mágica, Sergio, definitivamente. Y no es el único país, Panamá, que está pasando por momentos difíciles en materia migratoria. Vemos que incluso siendo Estados Unidos una potencia, tienen problemas serios, serios. Uno ve a la gente deambulando en las calles, los migrantes, pues casi que ni en albergues, sino prácticamente en las calles. Y En las las imágenes aceras, son durmiendo en las en las aceras. aceras, las imágenes son dantescas. Entonces, imagínate nosotros aquí, que somos 4 millones mal contados con esta situación, no sé si será suficiente simplemente las acciones de repatriación o hay que reforzar con otras acciones eh, y revisar las políticas migratorias que tengamos. Lo que dices tú también es importante exigirle a los países vecinos, Costa Rica también, Colombia, porque en su momento se dieron reuniones, pero no hemos visto que en lo que se acordó en esas reuniones, ellos hayan dado un paso en concreto y nos han dejado la carga a nosotros. Entonces, sí es una situación difícil, no hay una solución única. Por Así tanto, es, coincido contigo plenamente en que hay que seguir trabajando y revisando pues en nuestras políticas migratorias para ver qué otras cosas o qué otras acciones hay que sumar en esta dirección. Sergio, son las 4:01, me encantó, me encanta como siempre conversar contigo. Esta es tu igual, igual. casa, Gracias. bienvenido siempre, que tengas una feliz tarde y te mando un fuerte abrazo a la distancia. Te cuidas. Igual, mi querida Edna. Gracias, que esté muy bien. Igualmente. 4:01, momentos de irnos al minuto 60. Ya volvemos con más. No le cambie. Los temas que se necesitan. Gracias, Sergio.